Bienvenidos a Encontraste Miedo, un lugar donde aquello que se ve no necesariamente es lo que es, y lo que es no necesariamente se ve. Hoy tenemos una gran invitada que además se dedica en parte de su quehacer a cosas un poquito no convencionales para la mayoría de la gente, y para algunos dicen que cosas del más allá o del más acá, no sé. Violeta, Hola, Luna Bruja. Luna Bruja, ese es mi seudónimo. De hecho, en algún momento de mi vida que escribía, ese era mi seudónimo, Luna Bruja. O la maga. ¿Por qué la brujería tiene que ver con la noche o con la luna? No necesariamente. También hay magia del sol y de Quetzalcóatl. Pero la mayoría de la gente relaciona la luna, la brujería, la noche, la brujería. Bueno, yo te voy a decir desde mi visión y desde mi percepción, creo que tiene que ver por los ciclos lunares. O sea, los 28 días, 27, 28, 29 días, creo que tiene que ver con los puntos álgidos de energía en la luna, porque la luna, pues sus fases lunares nos habla de la luna que tiene que ver con la abuela, la luna que tiene que ver con la niña, la luna que tiene que ver con la maga, la luna que tiene que ver, etcétera, ¿no? O sea, con la transformación, con la creación, con la unificación, y eso es cada una de las fases lunares. Eso es lo que yo creo. O sea, creo que por esa energía natural, metafísica, tiene que ver con la magia o lo relacionan con la brujería, con Sí, la noche. o tal vez simplemente porque en la noche no ven y le tienen miedo a lo que no ven. Puede ser. Y la oscuridad abraza más a los espíritus. También ese es otro concepto, pero yo creo que quien tiene visión pues es de día y de noche. En el sentido de, más bien la noche o la oscuridad, creo que se presta más para la manipulación del pensamiento. Entonces, más por la oscuridad que por otra cosa. Sí, yo creo que es por eso, por la sombra, por las sombras de la noche. ¿Y qué te da miedo a ti? Uy, muchas cosas. La muerte ya no me da miedo, era una de las cosas a las cuales yo le tenía mucha precaución y hoy en día ya no tengo miedo a la muerte, pero sí tengo, por ejemplo, miedo a no tener el control. Y eso está bien canijo, ¿no? Porque pues somos humanos y no podemos tener el control de todo. Y me da miedo eso, que de repente los tiempos, el no llegar o llegar tarde a los lugares, a las personas. Eso, no tener el control, por ejemplo, es algo que hoy me da miedo. Qué feo. ¿Y algo de sobrenatural ¿Que le tenga miedo? que le tengas miedo? Uy, yo creo que le tengo mucho respeto a las energías y a las entidades de bajo astral. Más que miedo, yo creo que es precaución y es respeto. Hace poco tuve una experiencia de vida que me enfrentó a una energía, porque eso es lo que es, energía. A una energía muy poderosa hacia el bajo astral, y de repente conversando con una colega, ella me contaba una historia de vida que tuvo también enfrentándose, mirando directamente a los ojos a una energía de bajo astral, y es como tener este respeto y esta precaución tal vez a lo desconocido. ¿Y nos podrías contar esa historia el día de hoy? Uy, estaría bien, pero bueno, sí. En realidad tengo como 2 años que de repente en algunos espacios trabajo con energía, es eso, porque es así. Limpias, digamos, de cuerpo, mente, espíritu, de la energía vital, lo que nos habita desde ahí. O sea, generando, no porque yo soy Dios o diosa o dadora de vida, sino trabajo desde la energía vital de lo que a ti te habita, ¿no? Vamos por el mundo también absorbiendo y tomando cosas que a veces no nos pertenecen, y esa energía obviamente se materializa y se transforma.
Puede ser de pensamiento, de creencia o de creación, porque también hay cosas que creamos nosotros. Esa experiencia pues directamente tuvo que ver, de repente me gusta trabajar con la magia, que para mí la palabra magia es muy hermosa porque significa justo eso, transformación, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Con tu energía creadora, transformarlo de lo negativo a lo positivo o viceversa. ¿Nos podrías contar esa historia que nos platicabas que sí te dio ¿Miedo? o te movió? Que me movió. Sí, pues me dedico a hacer magia, porque magia desde la palabra creación y transformación. Magia como una intención, o sea, de intenciones personales y también del entorno. Y de repente pues llegan a mí personas que quieren que les haga una limpia o que les haga una tirada de tarot, etcétera. Y en ese camino, pues yo creo que cuando se hacen las cosas desde la honestidad, la gente ve los verdaderos cambios. Y creo que ha funcionado porque lo hago desde mi ser honesto. En este camino, un día me llamaron de una comunidad que se llama Jauregui. Iban a ser como la medianoche. Me llamaron. Curiosamente, yo nunca respondo números que no conozco, pero estaba yo dormida y entonces como que por inercia respondí. Y del otro lado escucho la voz de una persona conocida que me decía: Violeta, por favor, ayúdanos. Sé que tú eres la única persona que nos puede ayudar y por eso te estoy llamando, ¿no? Y entonces entre mi dormida y despierta le digo: ¿quién eres? ¿Qué? O sea, sí reconocía la voz, pero quería verificar que era esta persona. Y entonces me dice: sí, soy la diva. Y entonces cuando me dice eso, así le vamos a poner, la diva. Le digo yo: cuéntame qué es lo que está pasando, qué necesitas, es la medianoche. Y me dice: tengo una sobrina que tiene 3 días poseída. Y entonces yo le digo: ¿cómo? ¿Y quién te dijo que yo te puedo ayudar en esto? No, pues yo ya había hecho una limpieza con su familia meses atrás. Y me dice: te piden a ti específicamente. Yo decía: ¿cómo? ¿Pero con mi nombre y mi apellido? No, pero las características. Entonces yo digo: ¿y qué es? ¿Un demonio? ¿Una entidad? No sabemos. La nena de 14 años, una nena que cantaba en el coro de la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces cuando yo digo: no, pues yo no puedo salir de mi casa en este momento, porque ya querían ir por mí a mi casa a las 12 de la noche, pero les puedo decir qué hacer. Y entonces les pido que metan el teléfono al lugar donde está la chica en esta energía, en esta posesión. La única persona con la que hablaba la energía era con el hermano. Entonces le pido al hermano que entre a la habitación para escuchar yo qué decía la entidad. Entonces el hermano entra y le digo yo por teléfono: pregúntale quién es. Y entonces le pregunta el hermano: ¿quién eres? Y yo escucho. Y yo dije: esto es un demonio. Y entonces les digo: no, ya no preguntes más, no te metas. Y empiezo a escuchar todo lo que decía la energía, que obviamente hablaba pues desde otro campo energético que no es que no es nuestra cuarta dimensión, donde podemos palpar y sentir, no solo tocar, sino también materializar. Entonces esta energía no estaba materializada como tal, sino en el cuerpo de esta niña. Entonces yo les digo: no puedo ir, pero les digo qué hacer. Les mando algunos rezos de protección. Aquí sí tengo que aclarar que sí fueron rezos católicos, porque las personas que nos dedicamos, aquí estoy abriendo algo muy privado de mi vida, tenemos que tener una base espiritual muy bien fundamentada. Y mi base espiritual, tanto con mi abuela paterna como mi abuela materna, está en el catolicismo. Las dos, mi base espiritual. Entonces les empiezo a enviar rezos de protección católicos y les digo que hagan, etcétera. Ya habían ido las monjas del monasterio de San Benito. Ya habían llevado unas personas cristianas, que sus rezos también son fuertes cuando se trata de energías, ¿no? De otras energías. Y estos rezos funcionaron y como que durmieron y calmaron a la entidad. Pero a la mañana siguiente, muy temprano, me llaman y me dicen: te vuelve a pedir a ti.
Entonces yo digo, pero ¿cómo? Explícame cómo pide que sea yo. Entonces habla de una mujer, una de las características muy claras de mi personalidad es el cabello rojo, ¿no? Entonces la entidad decía que una mujer de fuego, y ellas relacionaban el cabello rojo con la mujer de fuego, alguien que les podía ayudar y que era Flor, mi nombre. Así lo decía la entidad. Entonces yo les digo, está bien, vengan por mí. Yo me empiezo a conectar con mi base espiritual, con mi ser espiritual. Esto lo voy a explicar bajo a un altar físico que tengo en mi casa, donde tengo varios elementos que para mí significan espiritualmente fuerza, poder. Inciensos, saumerios, copal, velas, esencia, agua florida, lo que te imagines. Todo lo que te imagines, jaguar, viento, rosarios, lo que te imagines, lo tengo en ese lugar. Entonces yo hago una oración previa, que yo le digo que es un rezo, porque no es una oración católica, y sin bloqueando uno de los sentidos, que es la visión, sin ver, y solamente con el tacto y la intuición, empiezo a jalar elementos que voy a necesitar. Entonces cuando abro los ojos me doy cuenta que todos esos elementos tienen que ver principalmente con el fuego. Entonces digo, esto es un demonio. Nunca me había enfrentado a una situación así. Pregunté a mi ser superior, del cual ya hablé en algún momento, si yo podía ayudar, y de una todo decía que sí. Aquí la gente preguntará cómo te dicen que sí, con el impulso, y si es como una especie de pensamiento o susurro que llega. Auditivo se ha materializado. Si es como pensamiento, es respuesta de algún guardián. Que para eso ya se tiene que hacer un trabajo para montar altar y tener guardianes, energías, deidades, etc. Entonces me dicen que sí, y cuando llegan por mí, yo nunca había ido a este lugar, a esta comunidad Jáuregui, que estuvo canijo para llegar. Pero cuando llegamos afuera de la casa había alrededor de 20 personas hincadas rezando el rosario. Entonces cuando yo veo eso, yo digo, esto no es un juego. Apenas si abren la puerta de la casa donde tenían a la niña, porque era una niña de 14, a ella la tenían atada durante 3 días. Ella, yo pude ver con mis propios ojos cómo aventó a 4 hombres de más de unos 70 y como de 80 kilos. Cuando se abre la puerta, porque incluso la puerta se abrió sola, como si hubiera sido así como el viento, como ya te estamos esperando, yo así lo tomé. Cuando yo entro, ya la habían sacado del cuarto y la habían desamarrado. Y estaba ella tendida en una colchoneta. La tenían con un medallón de este pelo de San Benito justo encima y con un hábito de la Virgen del Carmen. Aquí quiero aclarar que en el catolicismo la Virgen del Carmen es la que es el trampolín para las almas perdidas. Las que están por ahí sueltas, es el trampolín, el rezo de la Virgen del Carmen. Entonces yo la veo así, y en cuanto yo entro, a ella la tenía tomada su hermano por el pecho y el cuello y entre las manos. El hermano desde atrás. Pum, la levanta una nena que no medía más de 1,70 y que no pesaba más de 50 kilos. O sea, era muy flaca para su estatura. 1,65 más o menos y 50 kilos. Era muy flaca y tenía mucha fuerza. Se levanta del piso como en una especie de expansión corporal, y entonces yo digo, empiezo a ubicar a las personas y me vuelvo a mi base espiritual, los rezos católicos, la Cruz de Jerusalén, la Magnífica, la Sombra de San Pedro, oraciones católicas. Pero también empiezo a hacer un rezo que es de una energía mazateca, de una mujer espiritualmente hablando, que yo creo en esa persona. Entonces yo, pues en mi vida no hablo mazateco, solamente cuando entro en trance o en posesión, y empiezo a hacer el rezo. Estas personas yo las ubiqué sin la conciencia de que realmente se estaban ubicando en triángulo. Yo tengo 4 guardianes y entonces siento algo detrás de mí que me estaba como cubriendo. Yo ya estaba hincada con copal, que eso a las energías de bajo astral las pone mal y entonces empiezan a reaccionar.
y puedes empezar a entablar un diálogo. Porque nunca vas a pelear con una energía que no puedes ver y que no puedes tocar. Porque si peleas, pues te puede empezar a aventar cosas, cuchillos, o sea, lo que sea. Esto es una negociación y todo se va siempre a la 9ª dimensión. Yo le explico cuando doy formación de 13 lunas, porque hoy en día me he formado para ser formadora. Les digo que la 9ª dimensión es como la película de Soul, de Disney. Aquí lo voy a... le cortas. Pero eso es la 9ª dimensión. O sea, es donde las almas, espíritus, energías, entidades, deidades, dioses, iluminados, el nombre que tú le quieras poner, toma lugar. Aquí los demonios, aquí las almas en pena, aquí y vas poniendo espacio. Y de ahí se transforman. ¿Ok? Entonces, no hay necesidad de pelear con esas energías. Entonces, cuando yo ya estaba cubierta y la gente estaba rezando, de repente yo le cuento a 2, 3 personas, porque tampoco esto lo cuento, pero ya lo estoy abriendo al mundo, ya valió madre. Siento una energía detrás de mí y yo volteo como de reojo creyendo que era Águila de Fuego. Alguien con quien trabajo el tabaco. Y veo a un ser católico, al Señor de la Misericordia. Por lo único que yo pude ver fue como unos rayos que se hacían así, que se abrían. Que como yo no sé de dioses católicos, yo le decía a mi mamá que era el Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando le cuento lo de los rayos, ella me dice, nada. Entonces me empecé a investigar, ¿va? Después. Pero ya cuando yo vi eso, me sentí la más chida de todo el mundo. Y empecé a negociar. Y claro, primero preguntas, ¿quién eres? No te entiendo. ¿Quién eres? Y empiezo, demonio, bajo astral, y me doy cuenta que no era un demonio, sino era un espíritu muy enojado que lo único que quería es ser encontrado, porque dice un nombre. Aquí diremos Juan Pérez, ni siquiera recuerdo el nombre, pero dice un nombre y un apellido. Y cuando dice el nombre y el apellido, claro, sabía que yo podía entablar esta negociación. Ellos siempre lo saben. Por eso si pasan cosas es porque lo saben. Cuando dice el nombre, la gente que me rodeaba, que eran como 10 personas, todas de la familia directamente, entre esas la mamá de la niña, el hermano, las tías, la abuela, tíos, empiezan a cuchichearse. Y cuando yo escucho eso, volteo y les digo, ¿lo conocen? Ok, ¿qué necesitas? No te entiendo. ¿Qué necesitas? Y empieza el despojo. Este cuerpo no es tuyo, este cuerpo no te pertenece. Obviamente pidió cosas muy específicas, que necesitaba una cruz de cal, que fueran a hacerle un rezo, que no voy a contar. Pero era una energía, un alma en pena que había muerto de manera violenta, que su espíritu estaba perdido en la nada, que era creyente del catolicismo y por eso todo lo que se apareció iba a esa base espiritual. La gente que escuche esto de verdad no va a poder visualizar lo impresionante que fue en el momento ver cómo esta niña se eleva de ras de piso. Yo te podría decir que 1 metro, o sea, es mucho. Voló y se cayó. Y en ese momento, pum, salió la energía. No vi nada, obviamente, nadie vio nada, porque es una energía, ¿sí? Era un alma en pena. Mira, lo estoy contando y siento así como la quijada se empieza a contraer. Y obviamente esto tiene que ver con esas energías que luego piden hacerse presentes y que seguramente en las psicofonías y cuando se empiece a escuchar el programa que Luis esté editando, se escuchará ahí algo, ¿no? Porque ya lo escuché. Pero bueno, y ya, todo normal. Pero cuando yo termino, la mamá de la niña me dice,
¿puedes venir a la cocina? Te tengo que contar algo. Y cuando yo voy a la cocina, me cuentan que ahí hubo una situación desafortunada de la familia donde directamente supieron cómo había muerto esta persona. Ajá. Sin querer saberlo. Entonces, esta niña de 14 años iba con una prima de 7 años a comprar un garrafón de agua. Iban caminando. Cuando vienen de regreso con el garrafón de agua, que esto me lo cuenta la mamá y la abuela, después de que ya se había liberado la energía, vienen de regreso, pasan por el lugar donde habían tirado los restos de esta persona, que eran polvo. Uh-huh. Y entonces la chiquita pisa y le entra por los pies. Cuando llegan a la casa de la abuela, obviamente la niña ya iba caminando de una manera completamente disfuncional. Su corporalidad ya no era la corporalidad de alguien que pudiera controlar su energía, su persona, su cuerpo, ni siquiera su mente. Uh-huh. Cuando llegan a la casa de la abuela, la prima más chiquita le dice: yo ya me voy porque no sé qué le pasó a esta. Cuando iban caminando de regreso. Entonces, cuando la primita se va, la niña cae al piso y empieza a convulsionar. Y obviamente la familia, pues en el pleno desconocimiento, sin saber qué ocurría, creen que era una convulsión normal de epilepsia, algo, aunque la niña no tuviera esta enfermedad. Van y buscan a un médico, el médico viene y la niña no tiene nada, pero ya estaba completamente fuera de sí. Ya no hablaba, no sabía quién era, cómo se llamaba, dónde estaba, nada. Así estuvo 3 días, día y noche. Obviamente esa energía pues estaba chupando el sorbo de vida humano, que es de lo que se alimenta. Esto existe, gente. O sea, quien esté escuchando este programa, esto existe. O sea, es real. Son energías. Existen. ¿Sí? Obviamente esta energía se apoderó de la niña primero porque era la hija de su papá. Accidentalmente había visto cuando habían tirado el cuerpo. Evidentemente el papá se fue fuera de México. Se quedó la esposa y la hija. Pero no solo eso, sino la niña era una niña muy buena. Era luz. Era el foco en el cuarto oscuro que necesitaba esta entidad que estaba perdida para poderse hacer escuchar. Entonces la toma. Uh-huh. Se apodera y se alimenta de ella. Yo lo cuento y de verdad esto sí fue, yo creo que de las cosas más fuertes que me ha tocado vivir en este camino. A los meses me invitaron a los 15 años. Ella tuvo que seguir un proceso de 21 días con un sacerdote exorcista. ¿Por qué la envié con el sacerdote? Porque yo ya no tengo esos conocimientos. Ciertos rezos en latín que se hacen, o sea, muchas cosas en la Iglesia Católica, y quien no lo crea, pues esto lo hablan también los sacerdotes, principalmente los franciscanos y los jesuitas, tienen permiso del Vaticano para generar este tipo de exorcismos, que no es más que una liberación de una energía que está enojada. Los demonios también existen, incubos, subcubos, bajos astrales, o sea, hasta tienen nombres, etcétera, que no nos vamos a meter en eso para no alocar a nadie. Ajá. Pero ella tuvo que vivir un proceso de 21 días. Este padre exorcista ya murió. Me acabo de enterar que murió. Andaba yo buscándolo para mandarle a alguien más y murió el año pasado, precisamente haciendo un trabajo de despojo. Porque pues a veces las energías son muy poderosas, ¿no? Y la gente ya, cuando hay un proceso de varios trabajo espiritual, pues también el espíritu se va debilitando. Entonces este sacerdote ya era mayor, etcétera. Pero después de ese rezo de 21 días, la niña estuvo mucho mejor. Yo creo que es de las cosas más increíbles, porque esto debería de llamarse contraste, historias increíbles, porque sé que muchas de las personas que han pasado por aquí han contado lo más paranormal que le ha ocurrido en la vida. Yo creo que a mí personalmente, o sea, hay muchas historias, pero personalmente en mi hacer y en mi labor, hoy en día,
Yo creo que es de las situaciones más increíbles que me ha tocado vivir, o sea, porque lo vi, nadie me lo contó, lo sentí, nadie me lo contó. Yo creo que eran 10 personas por lo menos que no van a dejar mentir, más las 20 que estaban fuera rezando. ¿Por qué se fue con un sacerdote? Porque esa era su base espiritual, su creencia era católica. Los ruiditos que ya se están oyendo. De repente sí, pues es una historia bastante muy fuerte, compleja, fuerte. Entender. La gente que no está familiarizada o no estamos familiarizados con eso, pues de repente yo creo que no sabríamos qué hacer. Ha de ser muy difícil estar preparado para estar en una situación así y que no te afecte. ¿O qué tipo de afectación te pudiste llevar o pudo estar contigo? Sí, ¿O cómo sí. protegerse? Pues sí te llevas cosas, definitivamente yo tiré toda la ropa. Ahora, como trabajas con energía, muchas personas dicen, ¿eso se cobra, no se cobra, qué se hace? Pues reciprocidad, siempre tiene que haber algo, porque si no el cobro energético es para ti, personalmente, ¿sí? Empiezas a tener, primero afecta en la salud física, digamos que es lo primero en lo que empieza a pegar, ¿no? Después pues te va a afectar en la economía, ¿sí? Y tercero empieza a mover el entorno. ¿A qué me refiero con entorno? No sé, si ya tenías un trabajo muy puesto y dispuesto, de repente un día antes, una hora antes te dicen no, pero tiene que ver con la energía, ¿ok? De eso que tú absorbes. Entonces sí tiene que haber como una limpieza espiritual y pedir una protección. Yo les hablo siempre de esfera de luz. Esfera de luz es nada más y nada menos que energía. Yo le pido a mi ser creador, a los que me acompañan, los que me asignaron desde el nacimiento, desde el vientre materno, quien me haya entregado, pum, que me cubra y me proteja. Yo sé que es muy increíble para la gente que lo esté escuchando. Incluso yo, aquí estamos Luis y yo, y se escuchan ruidos, tenemos audífonos, pero se escuchan ruidos en la pared, golpes. Por ejemplo, en mi caso personal, de repente empieza como una especie de adormecimiento en una mano, el lado izquierdo, el lado derecho, tiene que ver hombre, mujer, etcétera, ¿no? Yo creo que esas cosas son las que se están sintiendo y que estamos tratando de transmitir a través de la radio o de este programa. Pero históricamente hay muchas personas que hablaban de eso, o sea, por ejemplo, Juan Ramón Sáenz, que hacía la mano peluda, Luis, se cuenta que él murió pues en un trabajo que obviamente le dio un derrame, tuvo una caída y etcétera, pero eso fue la consecuencia energética de lo que él absorbió por lo que estuvo haciendo, en particular con un caso que se le presentó a él. Sí, y aparte... Entonces siempre vas a jalar algo. Él se dedicaba al palo mayombe y hacía otras cosas. Sí. Por ejemplo, en santería hay varias corrientes, ¿no? O sea, hay la corriente de los oshas, que son los orishas, hay palo mayome. O sea, cuando hablan de santería, mucha gente vincula la santería con las cosas negativas, pero igual que el catolicismo, que el cristianismo, que todas las corrientes religiosas o las corrientes espirituales tienen distintas vertientes. Ajá. Palo mayome, por ejemplo, es un trabajo muy poderoso con energías de muertos. Uh-huh. Uh-huh. O sea, tú trabajas con tus muertos, en beneficio o a veces en sacrificio, yo le digo. Hay una pregunta. Por tu trabajo, aparte de esto, que es la narración, tienes contacto con gente de muchos países. Ajá. Un resto de narradores son medio santeros, brujitos. No, deja de santeros, pueden ser católicos, pueden ser, pero son brujitos, sí, o brujitas. Sí. ¿Qué pasa en esas reuniones cuando de repente ya después de una función todos esos se juntan y se llegan a mover energías? Platícanos alguna historia de por ejemplo, ahora en el Atlántico. De after de Cuenteros, ahora en el Atlántico conocí a un hombre que lee las piedras. Él es cubano. No voy a decir nombres para no quemar gente. Pero, por ejemplo, yo sabía que en la santería y en esta religión cubana, pues se leen los caracoles, ¿no? Pero yo decía, ¿piedras? Uh-huh. Entonces yo le decía, ¿qué onda? ¿Cómo se leen las piedras? Entonces las piedras se hace un poco el proceso del caracol. A cada piedra le pones un rumbo, un camino, una puerta, una energía, una entidad, una deidad. Tiras las piedras, que obviamente tiene que ver con los números 6, 7, etcétera.
y cada piedra significa algo, pero en esa conversa, en ese after de los cuenteros, había un musulmán. Bueno, ya él no es musulmán, era un africano. Su ascendencia es musulmana. Ajá, es vaya. musulmana. De hecho, es un hombre que me contaba que 9 años había estudiado el Corán. Yo decía, ¿qué? O sea, y es cuentero, ¿no? Y se dedica a la palabra. Y entonces de repente en una mesa que estaba al lado de nosotros había otro grupo de cuenteros que estaban jugando como manitas en una mesa. Y entonces de repente este hombre que era musulmán, que su familia es musulmana, me dice, mira, ahí ya están haciendo magia. Y si te diste cuenta no son 6 sino 7. Y entonces yo volteo y le digo, 7 alquimia, transformación. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con las cosas que nosotros despertamos, abrimos con la palabra. ¿Pero alguna vez te ha pasado dentro de estos after? Sí. Que pasen cosas o que ocurran ya cosas. Pase en general. Por ejemplo, vaya, es muy sabido que en el festival de Celaya, el cual eres subdirectora, hay una función de terror, y en esa función de terror a lo mejor algunos salen muy sugestionados. Igual muchas veces el lugar donde se ha hecho es una ex hacienda y salen que vieron, que no sé. Platícanos una historia de esas que de repente al grupo le haya pasado algo. Pues es que ahí hay varias. O sea, por ejemplo, en ese lugar donde tú hablas que se hace en la noche de terror, que por cierto no se la pierdan, ya viene septiembre, ¿no? Pero bueno, igual esto sale después, ojalá hayan ido. Pero ese lugar, pues sí, obviamente, a ver, ubicando los fantasmas, si así le quieren poner nombres, como una energía. Pues ese lugar evidentemente está lleno de energías, porque es un lugar antiguo, porque es un espacio que era una hacienda, porque es un lugar donde evidentemente hubo muertes, porque también es un lugar donde hace algunos años hubo un tiroteo, que era un espacio público, ya se abría como bar, entonces hubo gente que murió ahí, o sea, que perdió la vida. Entonces ese espacio pues de por sí ya está cargado de ese tipo de energía de dolor, de tragedia. Sí, pongámosle ese nombre. Entonces, bueno, ahí en una de las funciones, por ejemplo, hay una capilla que una de las narradoras, que era de Zacatecas, eso fue en los primeros festivales, este festival tiene 15 años, en particular voy a contar 3, así muy breves. O sea, ese primero, esta mujer era muy religiosa, entra a la capilla y cuando entra a la capilla, pues se habla de que en la capilla de ese lugar hay una mujer emparedada. Que se dice que era una monja y también ahí hay una historia. Entonces, pues esa mujer evidentemente hay mucho dolor y esa energía se adhiere, porque yo le pongo así ese nombre, a esta persona que era la luz en el cuarto oscuro. Y sale de ahí y ella no podía dejar de llorar. No podía dejar de llorar, no podía dejar de llorar, no podía dejar de llorar. Contó su cuento y lloró, no podía dejar de llorar, no podía dejar de llorar, hasta que se dio cuenta que ese llanto no era suyo, sino era la energía con la cual había estado. Eso, una cosa. La segunda, por ejemplo, es la maestra Laura Castillo. ¿Quién la ayudó? ¿O solita ella se dio cuenta? Ella se dio cuenta. Como ella era muy religiosa, toda la noche se puso a rezar el rosario sentada en un sillón hasta que ya la tristeza se fue y se transformó. Cuando ella identificó que no era suya, porque no tenía ninguna razón por qué estar triste o por qué llorar tanto. Entonces lo hizo. Obviamente también, a mí nadie me va a dejar mentir, o sea, no me digan que los católicos no son. Creen y firmemente en todas estas cosas, todas estas energías. Son los primeros que andan ahí alborotando. Pues la mayoría del pueblo mexicano es católico y la mayoría son creyentes. Es así. Entonces, bueno, esta chica se despojó de eso solita. La otra fue la maestra Laura, que es la directora del festival, en una función que creo que es de las pocas funciones que se han ido en el... Hoy le decimos nosotros el árbol de los lamentos. Después de eso, hay una fotografía donde se ve claramente una calavera que sale directo de sus pies. Así. Ella después de esa función se empezó a sentir muy mal. Pues sueño, muchas cosas que físicamente ocurren. Y la tercera, que yo creo que es la más reciente y la más fuerte, que es donde estuvo Bonnie, que hasta la luz se fue. Pues ahí tuvo que haber hasta un despojo, digamos, energético que me ocurrió a mí. Hay una foto donde sé que ya entrevistaste a Lalo Gil y él es el creador de esa foto. Hay una foto donde a través del cristal se ve una mujer colgada, que algunos decían que era un ángel. De hecho, esa foto se publicó en la página del festival.
Algunos decían que era un ángel, otros decían que era una descabezada, pero sí se ve claramente cómo tiene una cuerda colgada enredada al cuello y está tirando y su cuerpo completamente a la gravedad. Esa imagen aparece justo detrás de mí, en el cristal. Entonces cuando yo salgo de escena, me voy a un cuarto interno donde ocurrieron 2 muertes. De hecho, tú estabas ahí, tuviste que llegar también a apoyar en el despojo. Estaba ahí Lalo y todo. ¿Por qué? Porque energéticamente me estaba tomando a mí como un péndulo para poder, digamos, generar movimientos energéticos en el espacio. Tan es así que después se fue la luz. Cayó un tormentón terrible, o sea, ocurrieron muchas cosas. Cayó un rayo muy cerquitita ahí. Muy cerca de ahí, que tronó un árbol, o sea, es energía, ¿no? Entonces, evidentemente ese es un espacio, pues era una hacienda. Nuestra ciudad es una ciudad donde pasaron los cristeros, la guerra cristera, es una ciudad donde la revolución, donde también fue paso de la independencia, o sea, hay muchos muertos. De hecho, aquí a unos metros encontraron osamentas, claro, parque claro. De las batallas. Claro, de las batallas de Aquí, Celaya. un colegio que está cerquita aquí, cuando escarbaron para acomodar el piso. Una canchita de fútbol, ahí encontraron muchísimas cosas. Sí, es que es así, o sea, mira, es como en una ciudad, si ocurren inundaciones, pues la naturaleza es así, por ahí pasaba un río. Entonces no es que ay, pobre de mí, ¿no? Se inundó mi casa. Donde está tu casa construida, ahí pasaba un río. Es exactamente lo mismo. Ese lugar se construyó bajo una base donde hay un montón de cuerpos. Es energía. ¿Las energías te llaman o tú las llamas? Híjole, qué pregunta más difícil. Porque hoy me he hecho adicta. O sea, yo creo que ya voy buscando sentir o ver algo siempre. Entonces ahí te podría decir que yo las llamo. Pero desde niña. O sea, mi primer muerto lo vi a los 4 años. Claro que yo no sabía que era un muerto. O sea, yo vi un hombre caminar así frente a mí. Estaba con mi abuela, que es muertera. Y entonces mi abuela me dijo, ¿lo estás viendo? ¡Ja! Ella también lo veía. Y yo le dije sí. Y me decía, habla con él. Yo no lo quería mencionar, pero es que también tu familia tiene... Esto yo te diría viene de mi ADN, o sea, soy muertera, igual que mi mamá, igual que mi abuela. Entonces, cuando me dicen yo los llamo, pues a los 4 años no los llamaba, o sea, apareció. De repente, obviamente me enfoqué y me puse a estudiarle mucho, porque imagínate vivir así, ¿no? Que todo el tiempo estás escuchando voces, que a veces ves cosas que no sabes si es verdad o mentira. Un día me pasó con mi mamá que justo íbamos por el puente de Arboledas, íbamos pasando por abajo del puente. Para la gente que no es de acá, pues es un puente que está ahí en la ciudad, en Celaya, que es muy característico, así el puente de Arboledas. Íbamos pasando por ahí abajo del puente, y de repente yo empiezo a escuchar así, no, como una pelea, ¿no? Y ella también, entonces voltea, nos quedamos viendo, miramos a nuestro alrededor y no había nadie, se escuchaba como una discusión. Entonces me dice mi mamá, ¿oíste? Y yo le digo, sí, no manches, ¿qué era? Ay, no sé, no, quién sabe, a lo mejor se escuchaba de arriba, o sea, siempre buscando darle una explicación lógica, ¿no? A esas cosas que nos ocurren. Como a las 4 o 5 horas, ya ves que hoy se acostumbra mucho a los medios virtuales, y entonces hubo una transmisión y hubo un asalto. Y pues la persona que asaltaron lo apuñalaron ahí abajo del puente. No sé si murió, pero pues evidentemente hubo un forcejeo, hubo una discusión. Entonces digamos que nosotras escuchamos un eco de aquel... antes de que ocurriera lo que ya iba a pasar. Eso vaya, me suele ocurrir mucho. Ustedes escucharon adelantado sí. No un eco. No. Porque muchos lugares cuentan que los sonidos se quedan atrapados. No, porque todavía no ocurría. O sea, eso es real. Los sonidos se quedan atrapados. Fue como una evidencia. Sí, como una evidencia. De hecho, mi mamá tiene el don de la evidencia. Cuando fue la explosión de aquí de Celaya, de septiembre, septiembre negro, el 19 de septiembre, que es el 11, ¿no? 19. Bueno, no recuerdo bien la fecha, pero que es el septiembre negro.
Mi mamá, unos días antes, mi papá no estaba en Europa, mi mamá dormía sola y unos días antes constantemente tenía un sueño. Ella soñaba con pólvora, ella soñaba una explosión, cuando despertaba le olía pólvora y una noche antes sueña una explosión y sueña cabezas, o sea, de cuerpos desmembrados. Y al otro día llega la explosión y una de nuestras amigas que vivía muy cerca de ahí de Carnitas Rodrigo, igual para la gente de fuera, esto es en la ciudad de Celaya, les dice, en mi terraza había una cabeza. Es una evidencia, entonces pues ella hoy es consciente de eso. Ya en el estudio de esta alquimia, de la magia, de la alquimia, de todas esas cuestiones, yo en ese estudio descubro que los sueños solo son 3. Mensajes, premoniciones o avisos. No hay más. A veces no recordamos los sueños pues por el estado en el sueño que te levantas, etcétera, que eso ya tiene que ver más con la parte neurofisiológica, ¿no? Entonces, de qué etapa, etcétera. Pero siempre soñamos. Cuando tú recuerdas el sueño perfectamente con rostros, con caras, con lugares, tiene que ver más con la parte energética, porque en el espíritu los sueños son mensajes, avisos o premoniciones. Párale de contar. Pues son temas muy, muy, muy especiales y a veces quisiéramos abarcar mucho más de lo que podemos y el tiempo nos consume. Violeta, muchísimas gracias por la historia, las historias y el conocimiento que nos compartes. Pues gracias a ti y sigo desnuda frente a ustedes. Bueno, otra vez, bienvenida. Espero que no sea la última vez, que nos puedas contar muchísimas cosas. Cuando quieras venir a platicar algo, advertir a la gente cómo protegerse, cómo hacer cualquier cosa para estar bien, estás invitada. Y déjanos tus redes por si de repente alguien quiere contactar contigo por algún problema, algo que quiera que tú le eches un vistazo. Claro, pues ahí sí tengo una página especial de Facebook que se llama Luna Roja. Que Luna Roja es donde veo todas estas cuestiones de espirituales, energéticas, etcétera. Sí me tuve que hacer otra página que no tiene que ver con mis redes personales, porque en Luna Roja específicamente contesto mensajes donde vienen estas peticiones. Oye, ¿qué puedo hacer si se escuchan ruidos en mi casa? ¿Me está pasando esto? ¿Estoy sintiendo esto? Bla, bla, bla. Entonces por ahí pueden contactarme y con mucho gusto en Facebook solamente, Luna Roja. Está mi foto ahí en el perfil, entonces es muy fácil identificarla y no confundirla. Pues Violeta, muchísimas gracias y esta es tu casa, bienvenida a este podcast y te esperamos nuevamente. Gracias, ahí seguimos, que la vida sea esto, pura transformación, que así sea. Esto es En Contrastes, Miedo.